Hoy por hoy Tenerife. Pablo Gandía. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Casi 10:15 de la mañana, 677-926015. Vamos a hablar de libros, sí, vamos a hablar de libros porque hay que leer, hay que recomendar lecturas, aunque algunas no se disfruten mucho. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas en Tenerife. Muy buenos días. Muy buenos días. Todas las lecturas se disfrutan, todas menos la de los prospectos de medicina, que esa no hay manera de disfrutarla. Y las recetas médicas, ¿no? Que son muy complicadas de leer. Esa primero hay que entenderla y luego disfrutarla. Normalmente esas no. Porque vamos a hacer el llamamiento a los oyentes, a la audiencia, Juanca, 677-926015, que preparen el marcapáginas, porque vamos a dar una serie de libros que podrían comprar, que podrían tenerlo en casa, pero siempre echándole un ojito por si acaso, ¿no? Incluso algunos de esos libros no vamos a poder comprarlos porque no tenemos la seguridad de si alguna vez existieron. Fíjate si son maravillosamente misteriosos, ¿no? Decían los del WhatsApp, déjame enviar un saludo, si me lo permites, a una oyente que la semana pasada nos aportaba algún testimonio, como otros muchos, a Ruth, que muy amablemente a lo largo de la semana me ha provisto de información sobre el tema que hablamos el otro día, sobre las experiencias cercanas a la muerte. Pero hoy vamos a tener alguna experiencia cercana a la muerte a través de la lectura. Te mando las gracias. Gracias, corazón. Bueno, pues estamos ahí todos conectados, qué bueno, ¿no? Digo que hoy vamos a tener una experiencia cercana a la muerte, en muchos casos con un libro delante, ¿no? Y algunos tocaron directamente la muerte, o sea que fíjate si es potente el tema. Está de muerte esta sección, podemos decir. ¿Por qué libro empezamos, Juanca? Bueno, pues si quieres, primero déjame que defina muy brevemente que es un libro, yo los denomino maldito, o no yo soy de esa corriente, de aquellos que lo denominamos como malditos, ¿no? Tampoco tenemos que confundirlo con un libro prohibido, ¿no? Que esto tiene que ver más con esas cuestiones ideológicas, la Iglesia, la Inquisición, aquellos libros que se quemaban, esos capítulos que no han llegado. Y se queman en algunos lugares del mundo todavía hoy. ¿Todavía sí? Claro, bueno, y en este país en el que estamos ya han prohibido libros, o sea, se han retirado de librerías. Estaba pensando en el caso de Fariña, el libro Fariña. Efectivamente, ¿no? O sea, que te coarten la libertad para tú decidir qué quieres leer, eso sigue ocurriendo, esos son libros prohibidos y los tenemos también aquí en España, que nadie se rasgue las vestiduras porque ocurre, ¿no? Hablamos de algo más, vamos a llamarlos libros malditos para diferenciarlo, ¿no? ¿Por qué es un libro maldito? ¿O por qué se cataloga o catalogaba también en el pasado como maldito? Primero por su contenido, porque tenía temas prohibidos o peligrosos. Un poco lo que estamos diciendo hoy, pero en otra época era mucho más perseguido, ¿no? Luego por su historia, ¿no? Desapariciones, la muerte del propio autor, todo eso genera un caldito de cultivo que lo va estigmatizando al propio libro. Y luego las leyendas sobre sus lectores. Mala suerte, desgracias después de haberlo leído. Esto también, hombre, hoy en día bastante menos, pero hubo una época en la que se tenía mucho en cuenta y eso convertía, digo, estos perfiles se convertían en un libro pues con ese sello maldito, ¿no? Decías tú, ¿por qué libro empezaríamos? Wow, hay muchos, ¿no? Mira, una cosa importante. Cuando antes dije que hay quien ha muerto delante de un libro, es verdad, vamos a descubrir, y tú dirás, bueno, igual no fue por el libro. Te digo que sí. Se le cayó los pilares de la tierra encima, eso me lo puedo creer. No. Tiene que ver más con el material con el que estaba hecho el libro. Luego tocaremos algún libro donde esto es importante, ¿no? Pero insisto, me preguntabas por uno. Yo hablaría, para empezar, del manuscrito Voynich. ¿Tú habías escuchado esto alguna vez? Para nada, no me suena. El manuscrito Voynich es un manuscrito, como su propia palabra indica, escrito a mano, ¿verdad? Anónimo, que está lleno de dibujos de plantas desconocidas, de diagramas astronómicos, de escenas realmente extrañas, yo diría que algunas rocambolescas, o directamente diabólicas, ¿no? Que a priori, estoy buscando imágenes en internet, animo a los oyentes que lo hagan, Juanca, podría ser un libro de biología vegetal, por ejemplo. Pues a priori sí, a ojos de profano sí, claro. ¿Qué pasa? Que está escrito en un alfabeto que no aparece en ningún otro lugar. Es un alfabeto único, que solo entendemos nosotros, su propio autor,
y que ha sido estudiado por criptógrafos, lingüistas, en fin, historiadores, durante más de un siglo. Y lo interesante de esto es que no ha habido éxito ninguno, no se sabe de qué va este libro. El nombre del libro viene por el librero Wilfrid Voynich, que fue quien lo compró en 1912, y se suele considerar uno de los libros más misteriosos del mundo, porque no sabemos quién lo escribió, para qué lo escribió, y ni siquiera sabemos qué dice el libro. ¿Me dices tú que no es misterioso? Totalmente, ¿no? La verdad que me da bastante miedo. ¿Tú alguna vez, Juanca, te has encontrado con algún libro prohibido que, por supuesto, has entrado en algún sitio donde no te lo esperabas, se te han ido los ojos, has leído el título y dices, uy, ¿qué hace esto aquí? No tanto el título, pero sí la historia que circunda a la propia obra, ¿no? Yo recuerdo en un viaje que hice, en este caso fue a La Rioja, concretamente a San Millán de la Cogolla, al monasterio de San Millán, que tiene Yuso y Suso. Un día podríamos hablar de estos monasterios. Donde nació el castellano como tal, esas glosas, ¿no? Que eran las traducciones que hacían en esos libros eclesiásticos, esas traducciones para que lo pudieran entender pues todos los mortales, todos los feligreses, y así fue como fue naciendo poco a poco el castellano. Bueno, pues en un lugar semisecreto del gran monasterio, yo tuve el privilegio de que me abrieran las puertas, cosa que no hacen habitualmente al público en general, no lo hacen. Pude ver obras escritas en el interior de ese monasterio, que algunas fueron tildadas de malditas por la propia iglesia, aunque la escribieron religiosos, ¿no? En fin, o sea, la iglesia escribiendo libros malditos y escondiéndolo dentro de sus propios muros, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Entonces sí los he tenido delante, ¿no? Me apunto por aquí otro nombre, Juanca, el Necronomicon. ¿A qué es difícil decirlo? Necronomicon, es un reto para la lengua. Yo siempre digo Necromicon y es Necronomicon, claro. Necronomicon, que el necro ya nos puede intuir algo. Nigromancia, ¿no? La nigromancia, ¿no? Las artes oscuras, el contacto con lo intraterreno, ¿no? Con el inframundo. El Necronomicon de Lovecraft es una obra súper controvertida, porque a día de hoy incluso millones de personas en el mundo la buscan, algunos afirman haberla comprado, y sin embargo no existe. El Necronomicon de Lovecraft es completamente ficticio. Es decir, es un recurso literario que se hizo para dar cohesión y hacer más creíble el universo de horror cósmico que tenía Lovecraft, y al final la gente ha dado por bueno que existe ese libro, pero no existe. Existen libros que hablan del libro que no existe, ¿vale? Vale. Y te lo titulan como Necronomicon, pero no estás comprando el Necronomicon. Son libros que especulan sobre el Necronomicon. Otro libro misterioso. Como cuando yo conozco a alguien, pero nadie lo ha visto, ¿no? Sí, eso es como el plano famoso de los rodeos, ¿no? El plano de los rodeos con una X roja, sí. que yo ¿Todo he tenido. ¿Todo el mundo habla de eso? Bueno, yo he hablado con personas para cuando escribí mi libro sobre el accidente de los rodeos, que afirmaban que habían tenido el plano en sus manos, y yo les invitaba a comer al sitio más caro en aquel momento, la isla de Tenerife, no voy a dar el nombre, pero ahora ya no lo es, y si me traía una prueba. ¿Tiene nombre de árbol que da fruta? Sí, y no son los naranjeros, ¿no? Por eso. Pues, porque esté cerca. Bueno, claro, es más cítrico, es más ácido. No sé si existen todavía, porque yo soy de ir a comer a sitios más baratos, pero escucha, que nunca lo invité a comer, o sea, lo invité pero nunca lo llevé porque nunca me trajeron la prueba, ¿no? Esto pasa también con los libros malditos, algunos de ellos que de momento estamos con los no palpables, con los poco evidentes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Egipto, ¿podemos tocar algún libro? Sí, wow, bueno, perdón por la expresión, pero es que es apasionante el mundo del Antiguo Egipto, ¿no? A todos los niveles, desde el histórico, cultural, político o geopolítico, y también misterioso, ¿no? El libro de Thoth. El libro de Thoth es un texto legendario ya, pero tampoco real, tengo que decirlo. Vaya, qué fiasco este que está hablándome hoy de cosas que no existen. Bueno, en realidad el misterio es muy así, ¿no? El libro de Thoth, o la tradición atribuía a este libro poderes, por ejemplo, de cómo no conocer el lenguaje de los dioses, dominar la magia
y acceder a secretos del universo, pero nunca existió físicamente. ¿Qué es lo interesante? Que hubo muchísima gente que sí creía que existía y se dejaba regir por lo que se hablaba de este libro, lo daban por bueno. Es un poco, y que nadie se enfade con lo que voy a decir, es un poco como creer en Dios, ¿no? Yo creo que nadie lo ha tenido delante como físicamente como entendemos, pero mucha gente da por buena su existencia, ¿no? Pues con el libro de Todd era lo mismo, era un libro que hablaba de cómo hablar con los dioses, pero nunca existió. Un libro te provoca, por supuesto, sensaciones. Hay historias que son mejores o historias que son peores, que te producen lágrimas, que te produce alegría, pero ¿hay algunos que te lleven a otro plano, Juanca? Sí, sí. La mayoría de estos libros de los que estamos hablando, ¿no? Cuando tú dices otros planos es a que desconectes de la realidad. Hay quien puede denominarlo que te vuelves loco. Pues sí, en positivo y en negativo. O sea, te puedes volver loco por el disfrute de la lectura del libro y desconectarte de la realidad, o simplemente porque su contenido te desconecta de ella, ¿no? Mira, hay un libro que es el libro llamado Excalibur, es un manuscrito también, que dice que quien lo leía provocaba en él brotes psicóticos. Es decir, aquí no hay evidencias que respalde esto, pero los rumores, ¿no?, que al final es en el mundo en el que se mueve la mayor parte del misterio, o de este universo del misterio, bueno, pues los rumores vienen sobre todo a afirmar, sin pruebas, que había gente que acababa totalmente disparatado, incluso sacrificando su propia vida ante las páginas del libro, ¿no? Es un libro peligroso, pero no sabemos por qué. ¿Qué te conecta con ese otro lado, ¿no? Y a mí eso es lo que realmente me apasiona. Yo disfruto mucho leyendo libros presuntamente estigmatizados, a ver qué me puede pasar, a ver si noto las primeras reacciones. ¿Tú has leído alguno? No por completo, pero algún libro, no a este nivel, sino algunos libros más contemporáneos que se afirmaban que te generaba sensaciones de angustia, de, bueno, arcadas, etcétera. Yo he tenido algunas obras, además escritas en latín antiguo, lo cual la arcada puede venir antes si no lo controlas un poco, ¿no? Y es verdad que te da esa sensación de angustia, aunque yo creo que es por la celeridad del texto y por lo incomprensible para leer con agilidad si no controlas o dominas el latín antiguo. Antes estábamos hablando, Juanca, precisamente del papel de la Iglesia. No sé si te vas a meter nuevamente con la Iglesia. Yo no me meto nunca con la Iglesia, al contrario. Ayer publiqué en mis redes sociales, en Facebook, un artículo defendiendo a los creyentes. Respetemos a quien crea. O sea, que defiendes a los monjes que escriben en una noche. Claro, bueno, no solo los defiendo, sino que también lo invito a comer al restaurante más caro de Tenerife. A los aguacateros. Sí, me lo demuestra, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿se puede escribir un libro, un tocho, en una noche, en unas horas? Y un tocho es un tocho, ¿no? Mira, en términos reales, respondiendo a tu pregunta, un monje no puede escribir un tomo gigantesco en una sola noche. Pero hay una leyenda, la del Codex Gigas o Gigas. Dice que esta leyenda que el monje, desesperado por terminar ese libro en una sola noche, pactó con el demonio. El demonio le ayuda a completarlo y por eso aparece en el interior de ese libro una gran ilustración del diablo entre sus páginas, ¿no? Bueno, esa idea viene de esa leyenda, como digo, del Codex Gigas, pero en realidad aquello tuvo que requerir, si no meses, yo creo que años de trabajo continuo, porque estamos hablando de textos. Es que aquello no era fácil, no es como hoy que llegas y te autoeditas, ¿no? Y en fin, lo imprimes en una impresora buena y parece un libro. Es que antes había que copiar el texto, iluminar las páginas, preparar los pergaminos, encuadernar, en fin, que esto en una sola noche no es posible. Pero yo creo que el pacto con el demonio, con el diablo, sí existió. Otra cosa es la historia que se conforma alrededor, porque historias de pactos con el demonio conocemos miles a lo largo del tiempo y de la historia, ¿no? Antes estabas hablando precisamente de esos libros que incluso están hechos con un material que pueden ser, no sé si tóxicos o peligrosos para la salud del ser humano. Desarrolla eso, Juanca, porque alguno estará pensando ahora, tengo aquí la excusa perfecta si no me gusta leer, para decir que no leo, por si acaso me envenenan tocando la página del capítulo 3. Bueno, hoy no debería de ocurrir, al menos si coges un libro contemporáneo, ¿no? Ahora, si te vas a buscar legajos antiguos, ten cuidado en lo que tocas y cómo lo tocas, ¿no? Porque aquí tenemos que tener en cuenta primero las alergias al polvo, a las tintas antiguas, a
incluso tener un accidente sobre cómo manipulas el libro. Pero si hay un protagonista en esta historia de morir por culpa del libro, aquí sí lo podemos decir, del libro físico, es el arsénico. Algunos libros antiguos usaban pigmentos verdes esmeralda, con arsénico en esa cubierta, en las ilustraciones incluso, pero el riesgo real era bajo, ¿no? Realmente, ¿no? Solo afectaba, hoy en día ya no, pero en su momento llegó a afectar a personas que tenían el libro delante muy deteriorado o lo manipulaba en malas condiciones, y al final ahí sí les afectaba al estar en una exposición continua a estos libros. Es decir, la frase de murió delante de un libro es cierta, y yo siempre bromeo con algunos amigos, y en las conferencias a veces sale el tema, que yo un día es posible que muera delante de un libro antiguo, en mi caso particular, porque uno de mis grandes hobbies es coleccionar libros antiguos. Yo no tengo vicios, y cuando reúno unas perrillas pues tiro por esos caminos, ¿no? Y yo no huelo el libro viejo, me encanta el olor, yo no lo huelo, yo lo aspiro, lo snifo el libro. Claro, sí, esa es una palabra que está en el diccionario, la pueden buscar, significa 1000 cosas, ¿no? Bueno, pues yo snifo la página del libro, y porque me encanta, y ya me han dicho los especialistas médicos, Juanca, eso no lo hagas porque estás metiéndote un montón de basura, pero es que además tú eres asmático crónico. Con lo cual tengo muchas papeletas, Pablo, de morir delante de un libro antiguo, ¿no? Yo creo que te pasaría hasta con el Principito, o sea, no tendría que ser tampoco un libro maligno que si lo tienes allí cogiendo polvo... Que y encima también, lo si pasan hueles muchos años, y aspiras al demonio, ¿no? Ya eso rizaría el rizo. y ha sido con el Principito o con otra historia cualquiera. Juanca, esto del efecto Werther, que no sé si lo he dicho bien, ¿Werther? Sí, yo lo llamo Werther, pero porque... Werther, venga, vamos a canalizarlo, el porque Werther. yo, como nací en San Cristóbal de la Laguna, pues lo digo así, Werther. El efecto Werther o Werther lo que hace es describir... a ver, esto lo vamos a entender si yo lo traigo a otro plano, ¿no? Y lo digo con máximo respeto. Durante muchos años, tú lo sabes porque trabajamos en los medios, se nos recomendaba a los medios de comunicación no hacernos eco ampliamente, por ejemplo, de suicidios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque decían que hacías un efecto llamada y que cuando alguien escuchaba hablar de esos temas, pues tomaba la decisión también de quitarse la vida. Hoy en día estamos dándole la vuelta a eso, ¿no? Que hablar de los temas te lleva a una respuesta inmediata de la sociedad. Bueno, pues con los libros ocurre un poco igual, ¿no? El efecto Werther o Werther en cuanto a libros, lo que nos apunta es que si tú dices que un título concreto de una obra concreta, no voy a decir ninguna para no estigmatizar a nadie, ¿no? Tiene ciertas cualidades o capacidades o facultades de condicionarte la vida en negativo o en positivo, pues la gente va a ir a comprarlo y va a, como el placebo, ¿verdad? Va a ir absorbiendo aquello que escuchó y que otros ya van a repetir. Y hoy en día, con la época de las redes sociales, en 10 minutos conviertes un libro en mágico y maravilloso o en un libro capaz de llevarte a estar en el frente de una guerra solo con leerlo. Por ejemplo, a mí me encantan estas pausas. No lo estará leyendo alguien ahora, ¿no? Bueno, alguno a lo mejor lo leyó y por eso está haciendo lo que está haciendo. Aunque en el frente no esté él. Juanca, una última pregunta. Sí. Si yo, por ejemplo, ahora te dijera, tengo aquí en mi mochila el libro más peligroso que tú conoces. Lo saco, lo abrimos y nos ponemos aquí a leerlo juntos. ¿Notaríamos algo o no? Primero, un fuerte olor a humedad, porque ese libro probablemente tenga ese fuerte tufillo, tendrá moho, pigmentos antiguos, pero lo que vamos a notar tú y yo, si sacas un libro maldito ahora, justo en este momento, aquí, en este estudio de radio, lo que vamos a notar son fuertes calambres y la necesidad imperiosa de que llegue el fin de semana. ¿A qué es un libro maldito o bendito? Eso ya no lo sé, pero cada uno que lo decida. ¿Y qué dice ese libro, por ejemplo, de las rutas que tenemos este fin de semana? ¿Por dónde nos llevan? Bueno, déjame citarte una. Especialmente mañana sábado nos vamos a hacer el Sabbat de las Brujas, precisamente conectando con ese inframundo que muchas personas, mujeres y hombres, creyeron que existía y que en el municipio de La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, se hizo efectivo, incluso con algunas decisiones de la propia Inquisición. Una historia maravillosa. ¿Y para contactarte a ti? Pues a través de las redes sociales Juanca Romero o directamente en la web ángulo13con.com. Juanca también escribe libros, ojo. Ojalá uno de mis libros en el futuro sea considerado un libro maldito.
Juanca Romero Asmen, muchas gracias. Un abrazo, buen fin de semana.